Buenas tardes a todos y todas las asistentes que hoy estamos en el local social de la Asociación de Vecinos El Pi. Un evento como este, un acto como este, hay que empezar dando las gracias. Primero a la juventud que ha querido venir a explicarnos y exponernos ese trabajo de STR que os ha llevado tantos meses de búsqueda de información, de planificación, redacción, exposición en el centro educativo, y que, bueno, vosotros y tanto como las familias habéis estado trabajando allí horas y horas delante de un ordenador para conseguir una buena nota para vuestra selectividad. Daros las gracias a vosotros, porque sin vosotros este acto no sería posible. Luego también, desde la Universidad Popular, queremos dar las gracias al Instituto Ferrer y Guardia de Sant Joan d'Espí. Este es el segundo año que recoge el guante que dejamos sobre la mesa para que vengáis y tengáis esta oportunidad. Y cómo no, pues a la entidad que nos cede la sala en estos momentos, la Asociación de Vecinos El Pi, con su presidente Jordi, y el coordinador del Instituto Ferrer y Guardia. Si queréis decir cualquier cosa, adelante. No, jo simplement donar-vos la benvinguda aquí al local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Pi, de Sant Joan d'Espí, que podeu considerar que és com casa vostra, realment. M'alegro perquè és el segon any consecutiu que es fa aquesta activitat. Pensem que és una activitat molt interessant i molt fructífera i que suposa obrir el que és l'institut a la gent del carrer, a la gent dels vostres veïns, que això ens sembla molt interessant. Esteu obrint tots els vostres coneixements i els esteu fent expansius a la resta dels vostres veïns i veïnes, amb la qual cosa em sembla que és un deu al vostre treball i al fruit d'aquest treball. Per tant, només donar-vos l'enhorabona per la feina feta i engrescar-vos a que continueu. Molt bé, moltes gràcies. M'ha xafat el discurs. Bé, bueno, simplement agrair-vos també aquesta iniciativa, com molt bé deies, aquesta oportunitat que el que fem a l'institut tingui un ressò molt més ampli fora de l'institut. I bueno, simplement dirigir-me als alumnes que faran l'exposició. És el vostre moment, gaudiu d'això, disfruteu i passeu bé, ¿vale? Sé que sempre que hi ha una presentació hi ha nervis, però... Avui no hi ha nota. Avui no, ¿vale? I els assistents també el mateix, que gaudeixin del treball que han fet aquí els alumnes i que amb tota la passió del món, perquè és el seu treball, ens presentaran. Vale. Bueno, pues hola a todos, me llamo Daniel Millán y hoy os expondré mi TR, mi trabajo de recerca que he hecho este año en bachillerato. Yo he hecho un medidor de contaminantes en la atmósfera que mide 5 parámetros: temperatura, humedad, CO2, monóxido de carbono y partículas de suspensión. El trabajo consta de dos partes: la parte teórica, que no lo voy a explicar mucho aquí porque pienso que la parte práctica es más interesante, y pues voy a centrarme hoy en explicar la parte práctica y durante la parte teórica. En la parte teórica he hecho una recerca de los principales contaminantes que existen a día de hoy, de las principales fuentes de emisiones, los efectos sobre la salud y el medio ambiente. Y en la parte práctica pues hice una pequeña recuperación de información, ¿no?, de cómo podría ser el proyecto, de qué manera podía abordarlo, ¿no? Después hice unas pequeñas prácticas básicas con la placa que utilicé para poder entender cómo funcionaba y después poderlo aplicar en el proyecto. Después hice un test de los sensores que compré, ¿no?, para ver si funcionaban, y los tuve que calibrar para que dieran medidas reales. Luego hice la placa PCB, pues explicaré luego qué es y para qué sirve. Una carcasa donde tuve que diseñar e imprimir en 3D para meter los componentes dentro y que no estén al aire libre, y pues finalmente el montaje y el resultado final. Bueno, en los contaminantes lo que hice fue buscar un poco qué es el contaminante a nivel químico, las principales fuentes de emisión, sus efectos en la salud y el medio ambiente, y he hecho varias diapositivas. Este es el límite que he permitido, o sea, a día de hoy, que está regulado por ley, o sea, no lo sacan de cualquier sitio. Y bueno, hay diapositivas de todos los contaminantes, así, ¿no? Las fuentes de emisión, el medio ambiente y la salud. Lo voy a explicar, porque si nos va a dar mucha presentación
y creo que es más importante la parte práctica, pues ir pasando poco a poco y pues ir leyendo más o menos. Bueno, y la parte práctica, las fases que os he explicado antes, y ahora pues daré comienzo. ¿Qué hice? Una pequeña recolección de información. Lo primero que hice fue, pues, para poder hacer este proyecto, pues tenía que utilizar dos placas, ¿no? Microcontroladores, para poder conectar los sensores entre sí, programarlos y que funcionen. Estuve mirando por internet cuáles podía escoger, y al final me decidí por Arduino, pues porque para este proyecto no encontré ninguna contra y nada que me dificultara el proyecto. En cambio, para Raspberry, pues encontré varios contras o varias dificultades que me iban a hacer que el proyecto fuera más difícil, más complicado, y pues tampoco es eso, ¿no? Luego conseguí este kit de Arduino que venía con un libro con 15 prácticas donde pues me daba a introducir qué es Arduino, cómo funcionaba, cómo conectar los componentes al Arduino y cómo programarlos, qué lenguaje de programación y un poco, ¿no? Pues inicializarme en este mundo, ¿no? De la informática y electrónica y cómo utilizarlo para después pues, aplicarlo a otros proyectos y ya está. Luego aquí tenéis una tabla, ¿no? Con los componentes que utilicé y el precio. Pongo el precio porque uno de los objetivos de mi proyecto era hacer un medidor un medidor que sea relativamente barato y accesible para todo el mundo, para que cualquiera que quiera hacerlo desde su casa, pues que pueda hacerlo sin que el dinero sea un inconveniente. Y estos son los componentes que utilicé, el precio y qué es cada cosa. Una vez ya compré los componentes, lo que tuve que hacer es calibrarlos y testear para ver si funcionaban. El primer componente que testé fue el del sensor de monóxido de carbono, que este lo tuve que calibrar porque no venía calibrado de fábrica. La primera foto pues es simplemente el sensor conectado al Arduino, pues ya veis el montaje muy sencillo, coges 3 cables, lo enchufas a la placa protoboard, que es una placa con puntitos, ¿no? Con agujeritos, y con los pines los conectas y ya está. Y mediante cables pues los conectas al Arduino. Este sensor tiene 4 pines, uno que es el VIN, que es el voltaje, el 5 voltios, digamos el positivo de la pila, ¿no? El GND, que es el puerto tierra, 0 voltios, el negativo de una pila, y el pin digital y el analógico. Estos 2 pines pues, sirven para enviar información al Arduino, ¿no? de lo que está midiendo el sensor. El pin digital no es un pin que, o sea, 1-0, tiene que estar encendido o apagado, no sirve para nada más. Y a mí pues no me servía porque si quería saber valores, o sea, valores de partículas por millón, pues no me servía, tenía que usar el pin analógico. El pin analógico ya es un pin que me dice pues una registra valores, que en este caso entre 0 y 1023, y yo mediante factores de conversiones, pues ese valor entre 0 y 1023 lo convierto a partículas por millón, que es lo que quiero. Entonces monté un pequeño código de programación que lo que hacía es leerme el voltaje que le llega al pin donde está conectado ese sensor. ¿Por qué? Porque este sensor funciona de tal manera que una resistencia es un componente que no deja pasar voltaje, que está envuelto en material. Desde este material reacciona al CO, lo que hace, y al reaccionar varía la resistencia del propio sensor. Entonces varía la resistencia y eso hace que varíe el voltaje al cual el sensor está conectado, y mediante una gráfica y una curva de sensibilidad que está en el datasheet del sensor, pues yo saco los valores y hago un factor de conversión, ¿no? Monto tu programación y ya está. Y bueno, ya os lo explico por cómo le he hecho. Entonces, para poder pasar el valor voltaje a partículas por millón, que es el valor en que se mide pues, en la presentación de un gas normalmente, he utilizado esta gráfica. Esta gráfica, pues o sea, aquí están los valores de resistencia y los valores del TTM. Entonces, aquí te indica la relación entre valores entre valores, ¿no? de los componentes de los componentes que este sensor detecta. Entonces cogí y mediante la página web, pues lo que hice es extraer estos valores
y montarlos en un Excel para ver la curva que me daba y obtener la fórmula, ¿no? la graduación de la curva de sensibilidad, que pues, era la siguiente página. Esto. Entonces cogí los valores, los puse en una tabla, hice la curva de sensibilidad y ya está. Y he tenido pues, la fórmula de esta curva de sensibilidad que relaciona el voltaje con la resistencia con los valores en partículas por millón. Entonces, una vez tenía esto, sí, mediante la fórmula que hay en el datasheet y otra fórmula que hay aquí, pues puedo obtener este valor en partículas por millón. ¿Y cómo lo he hecho? Pues, o sea, este sensor tiene 3 variables, bueno, 2. RL, que es una constante, o sea, no me afecta. Luego, RS, que es el valor de resistencia medido en el momento. O sea, por ejemplo, si hay 100 partículas por millón en el aire, pues en ese momento la resistencia es 100 ohms. Si hay 50, pues 50. También un número. Y RO. RO es otra constante. Entonces, ¿qué es RO? Es el valor de la resistencia del sensor cuando hay 100 partículas por millón de CO en el aire. Entonces, pues parece muy sencillo, ¿no? Pues haces un ambiente donde hay 100 partículas por millón en el aire y obtienes resistencia. Pero eso no se puede hacer porque el límite de CO legislado son 10 partículas por millón o 20. O sea, a 100 te mueres. O sea, no es bueno para la salud. Entonces, lo que hice es, como podéis ver aquí, o sea, cuanto más concentración de CO hay en el ambiente, RS en CRO, digamos que se hace constante, o sea, es una área recta, o sea, el valor no cambia. Entonces, lo que hice es, con un mechero, apuntar al sensor, solté gas, para que aumentara mucho la concentración, y mediante un código de programación que monté, pues me dio el valor. Le dije que mostrase el valor en pantalla. Entonces, una vez tenido este valor, yo lo muestro en pantalla, RS le digo que también me lo muestre en pantalla, y ya aíslo y obtengo RO. Mediante esta fórmula, pues ya puedo obtener los valores de partículas por millón que hay en el ambiente. Monté un código de programación y ya está. Y aquí me muestra pues la concentración en pantalla de partículas por millón que hay en el ambiente de CO. Y ya está. Entonces, el siguiente sensor que puse a prueba, que testé, fue el de CO2. El de CO2 tiene tiene varios pines, pero yo he utilizado 3, porque es lo que necesitaba. El GND, igual que antes, 0 voltios, el voltaje y el pin analógico. Entonces, ese sensor ya, digamos, o sea, viene calibrado de fábrica, pero yo tengo que programarlo para que me dé los valores. Entonces, ¿cómo funciona? El CO2 absorbe la luz, o sea, no deja pasar la luz. Entonces, este sensor, por el infrarrojo, lo que hace es enciende el infrarrojo y él detecta cuánta cantidad de luz se ha dispersado. Entonces, mediante eso, ya el sensor sabe cuál es la relación entre cantidad de luz que se dispersa y CO2. Entonces, me descargo una librería, que no más que nada un código fuente que me ayuda a programarlo, la adapté a mi código para que funcionase en conjunto los otros 4 sensores y ya está. Y le dije que mostrase en pantalla y punto. Y el siguiente sensor que puse a prueba fue el de partículas en suspensión, que funciona igual que antes. Es un infrarrojo que detecta cuánta luz se dispersa y ya está. Y mediante eso, pues él sabe pues, la relación que hay entre partículas por millón. Perdón, este sensor mide en microgramos partido metros cúbicos, o sea, no partículas por millón, pero que también es una unidad de volumen, ¿no? Que indica la cantidad de partículas por millón, de partículas en suspensión en el ambiente. Me descargo una librería, adapté el código a lo que yo quería y ya está. Y me dije que muestra siempre en pantalla y veía que funciona correctamente. Entonces, el siguiente sensor que utilicé, o sea, que puse a prueba, fue el de temperatura y humedad. El de temperatura y humedad funciona con un termistor. Un termistor es una resistencia que, dependiendo de la temperatura del ambiente, varía su valor. Entonces, si varía la resistencia, varía el voltaje, y si varía el voltaje al que esté conectado al pin, yo le digo que me lo muestre y hago relación entre temperatura y voltaje y ya está, y obtengo la temperatura y la humedad del ambiente que hay. Entonces, pues los pines, pues igual que antes, el analógico, el GND y el voltaje. Me descargo la librería, monto el código y vi que funcionaba así, perfecto. Entonces,
Ahora ya que sabía que todos los sensores funcionan correctamente, están calibrados, los valores que obtenía tenía que mostrarlos en algún sitio, porque o sea, yo les estaba mostrando en la propia aplicación, en el monitor de casa, y el monitor de casa pues no es viable. Entonces compré esta pequeña pantalla, que es una pantalla chiquitita, está ahí, que pues, permite mostrar pues, texto. Entonces monté un pequeño código, lo conecté al Arduino, monté este pequeño código de programación para que me muestre pues, cosas en la pantalla, para ver si funcionaba todo bien. Vi que funcionaba correcto, que estaba todo correcto, así que pasé a la siguiente fase de este proyecto, que es el diseño de la placa PCB. Entonces, como todos sabéis, un circuito eléctrico pues, utiliza cables para transportar la electricidad de un sitio a otro y que los componentes funcionen. Pero los cables ocupan mucho y pues para este proyecto, que es un medidor portátil, pues no es viable. Entonces, busqué por internet qué podía hacer, ¿no?, para reducir el tamaño de los cables o para quitarlos directamente, y me encontré con la solución de la placa PCB. Pasa para adelante. Entonces, ¿qué es una placa PCB? Es una pequeña plaquita que en vez de tener cables, tiene pistas, que se llama, pistas de cobre, que son, digamos, cables, y los tiene impresos en la propia placa. Entonces, pues todos estos cables de cobre, bueno, que ahora están recubiertos, pues son, digamos, hacen la función de un cable. Y estos pines, pues los agujeritos estos, pues es donde va soldado el componente. Entonces, tira para atrás, por favor. Vale, entonces, para poder hacer el diseño, hice lo que tenía en físico, lo pasé a digital, que es esto. Y esto me sirvió pues, de ayuda, de referencia, para después poder hacer el diseño. El diseño, pues es ese, diseñé por una aplicación de ordenador, diseñé la placa, y una vez que la tenía, la mandé a imprimir. Entonces, esto, o sea, bueno, luego lo explico, y la mandé a imprimir. Sí. Entonces, una vez tenía la placa, soldé todos los componentes de la placa, vi que funcionaban todos, y bueno, aquí veis pues las fotos mostrando en pantalla la concentración que medía cada sensor. Entonces, vi que funciona correctamente y pasé a la siguiente fase del proyecto, que es el diseño y impresión 3D de la carcasa. Entonces, una vez que tenía la placa PCB con todos los componentes soldados, no podía dejarlo al aire libre porque se podía estropear o cualquier golpe pues, se estropeaba. Entonces, ¿qué hice? Diseñé una carcasa en una página web en 3D, la imprimí con impresión 3D, bueno, y ya está, y la carcasa impresa al final. Y una vez tenía ya toda la carcasa, la placa PCB y todo ya soldado, pues lo puse dentro y ya está. Pues este es el montaje final, el proyecto hecho, y pues finalmente he construido un dispositivo capaz de medir 5 parámetros ambientales y con un presupuesto pues relativamente no bajo, pero accesible a todo el mundo. Y ya está. Sí. Entonces, problemas e inconvenientes que me he encontrado. O sea, esto no salió toda la primera y me encontraba varios problemas. La placa PCB, el diseño no salió toda la primera, o sea, tuve que imprimirla varias veces porque una pista no iba donde iba o habían conexiones que faltaban, etcétera. Y con la carcasa, pues lo mismo, pues no encajaba bien, o era muy pequeña, era muy grande, la impresora no imprimía bien y se descolgaba. Y con los códigos, pues igual, o sea, yo cogía el código fuente, que lo encontraba por internet cuando hacía librerías, pero había veces que no funcionaba y que tenía que adaptarlo y buscarme la vida, ¿no?, para que al final funcione. Y experiencia de aprendizaje, pues he aprendido, ¿no?, mantener una idea, desarrollarla, equivocarme, tirar para atrás, volver a diseñar y un poco, ¿no?, desde el concepto inicial poder plasmarlo en la vida real y el proceso a seguir, ¿no? Y bueno, pues por lo que he dicho antes. Y posibles mejoras del proyecto, pues reducir el tamaño o mejorar la autonomía, porque o sea, es portátil y tiene una pila, ¿no? Pero dura muy poco, o sea, consume mucho. A lo mejor la pila 9 voltios te dura 30 minutos. Pues mejorar la autonomía sería una mejora a hacer, ¿no? Otra mejora, pues que las medidas que hace, porque esto mide a tiempo real. O sea, una vez mide, pasa y ya no tienes registro de nada. O sea, pues una cosa que me gustaría hacer es que las medidas que haga las registre y las suba a un Drive, a un Excel
y que luego, para que luego tú puedas ver, pues yo que sé, este día, pues meditar por la noche, hubo más concentración, ¿no? Y luego también pues conectividad wifi, pues para esto que he dicho, que se pueda conectar al wifi y que pues pueda subir estas medidas a internet y para que pues, puedas mirarlas. Y otra cosa, pues que el sensor, el aparato puede estar conectado con otros aparatos exteriores, ¿no? Que si detecta una concentración demasiado elevada, pues que pite una alarma o que se encienda un LED o cosas así. Y poco más y ya está. Muchas gracias por estar aquí. Ahí está. Y poco más. Ah, es este. Estamos a 20 grados. 20 grados, humedad 40%. Y aquí te dice pues un poco. Ah, Aquí detecta cero porque si le sopla, detecta, pero ahora no detecta cero porque no... Enséñalo que salga en la cámara. Ahí, Ah, vale, se puede- pues se puede espera. ver. Aquí. Mira. Ahí, perfecto. Vale. Vale. Y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna curiosidad? ¿Sí? Y eso. Y Sí, ya está. una curiosidad. ¿Sabes qué es lo que te consume la batería? Lo que No, no hace he que- medido, pero no. ¿O tienes alguna intuición de qué puede ser? Si es la placa o si es algún... Sí, seguramente la placa, porque consume 5 volt. O sea, bueno, no, 5 volt consume, no sé lo que consume. Pero bueno, si en un momento coges no sé el nombre ahora. No, perímetro. El perímetro, lo pones en serie, todo el circuito y mides si consume en vatios y ya está. Yo te voy a hacer un comentario. Bueno, yo me he quedado flipado. O sea, flipado, entre otras cosas, porque yo soy más bien de letras. O sea, no tengo ni idea. Bueno, lo que has hablado, o sea, no he entendido nada porque no tengo los conocimientos para entenderlo. Yo solo te voy a hacer un comentario. El otro día a mi casa cambié un termostato, tenía A, B y C y tenía que poner 2 cables. Tardé 3 días en conseguir averiguar qué cables tenía que conectar y dónde. Me he quedado flipado. No te voy a decir nada más. No, yo también te quiero felicitar, porque si no te he entendido mal, el proyecto ha sido autodidacta completamente. Sí, pues estuve con el profeta y él me ha ayudado, o sea, me ha guiado un poco, pero que he sido yo el que he tenido que buscarme la vida por internet y mirando libros, vídeos. Buscar los sensores, consultar Sí, datasheets, manejarte en C, ¿no? Sí, O en C++, C++. O sea que de nuevo, pues eso es un lenguaje de programación pues que tiene su, Sí, bueno, su intrínculis. No te quites mérito, vamos a ver. Sí, pero que Tiene su mérito lo que has hecho, ¿eh? Y bueno, yo soy técnico y... Este es de los que ha sacado un 10, está claro, ¿no? sí. Bueno, ya está. Bueno, pues muchas gracias y nada, un aplauso de todos. Porque... Hello everybody, my name is Welang and today I'm going to present my study that I've been doing for a few months and it's called How Does the Arms Industry Affect and Impact the World? I've choose this topic mainly caused by my self-interest in firearms, which are things that I've been passionate since I was a kid. And for this study, I planned some hypotheses, which are these following points. As you can see, which are the arms industry is a very useful tool in terms of political relationships between different nations. It's very important for a country's economy and it's unlikely to disappear. Countries are using this industry to make money despite the legality or morality, and weapons exports is a major factor that causes and maintains armed conflict and wars. And I also have some objectives with my study, which are find the connection between arms industry and international politics, analyze the importance of the arms industry in international economics and its importance for a country, connect the industry with recent armed conflicts, investigate the consequences, expose the ethical issues that were caused by these exports, and prove that my hypotheses are correct. My study can be separated into 2 different sections. The first one where I talk about this business from aspect of economic aspect, and the second one where I talk about it from international politics aspect.
accompanied with an analysis of a documentary related to the topic. During the research, I also run into some difficulties. For example, the first one would be the resource, because of the special topic that I choose. My bad. And the transparency in terms of weapon exports, and for some certain countries, for example, Italy, or I don't know, China, for example. And starting with an introduction, and simple introduction, what is the arms industry? The arms industry is basically an industry that produces and sells weapons, operated mainly by the companies and the governments of different countries. And this business have 3 different sectors, which are land-based weapons, aerospace systems, and naval systems. This graphic right here is made by myself using different information that I found in internet to show the economic value of this business in general, approximately. As we can see in this graphic, after entering the 21st century, the value of this business has been in a continued upward trend and reached about $531 billion in total in 2020, and not being affected by the COVID, nothing. And the market of this business in terms of weapon exports is mainly dominated by these following countries. As you can see, this large part is all the USA, the biggest arms exporter of the world, which is earning about $50 billion every year only because of these exports. And after that, we have Russian, and France, China, Germany, Italy, the UK, South Korea, etc. It's a little bit small, the letter. Sorry. And Oh, I sorry. have another part. Sorry. It's okay. All these countries are earning billions of dollars every year. And apart from this, there are also a lot of smaller countries, third world countries, less developed, which are also earning a bunch of money using their arms industry and weapon export, which are like in this section, 13%. And it can be seen as a very good situation, since everybody is earning money for their country according to the level of their technology. However, this money is causing some of the worst problems that we have around the world right now, which are the wars. The wars are some of the most direct consequence of this business, and in this case, I choose to talk about the Yemen Civil War as an entry point. The Yemen Civil War is a war that started first in 2014, accompanied with the Saudi intervention in 2015. It's a war that is still happening right now. However, it's almost disappeared from our social media, from the news, everything. The battle that continued for like 8 years now have caused about 377,000 deaths already. And apart from this, it also created a miserable situation in Yemen. People are suffering from several humanitarian crises. Displacement, hunger, and disease are all very common in the nation. And even more, the children are also facing the risk of being drafted by different armed groups. The intervention of Saudi Arabia in 2015 is supported by several Western countries. For example, we have the US, the biggest weapon exporter of the world, that contributed about 73% of weapons that have been sent into the coalition. And after that, we have the UK contributed about 13% of weapons that have been of all the weapons that have been sent to the coalition. And after that, we have a lot more European countries like France, Germany, and also Spain, Belgium, etc. A lot. And all these countries have been sending all types of weapons like missiles, bombs, planes, helicopters,
or firearms. With all this kind of resource, Saudi Arabia or Saudi coalition have the ability of launch all kinds of attacks in Yemen. And for the past few years, Saudi Arabia launched about 12 airstrikes every day, targeting civilian areas or facilities like hospitals and schools by intention. The governments are aware about this situation, however, they still keep sending weapons to the coalition, which makes them criminals that participate in these war crimes indirectly. And apart from that problem, it's also causing a lot more problems. For example, we have here the third-party problem. According to the end-user agreement, the law, these export weapons, when they arrive to another country, it is illegal to pass them to another third party, which includes like another country or another organization. However, in reality, the Saudi coalition have been passing these weapons to Yemen for years, which makes them ending up in hands of different armed groups, factions, black market, or even terrorist organizations. To present this problem with more evidence, I analyzed a documentary called Yemen and the Global Arms Trade, made by the DW company, following the investigation of this sir right here, Mohammed. And during his investigation, he found a lot of weapons a lot of Western weapons that shouldn't appear in the nation. For example, we have here the MG3 and the G33 assault rifle from Germany, RPG-32 and FN mini machine gun from Virgin, perfect. HG-85 hand grenade from Switzerland. And here we have Steyr AUG and Steyr SSG-6 sniper rifle from Austria, and armed vehicles from the US and mine clearance vehicle from the UK, etc. The journalists contact with all these government to ask them what is happening with all these weapons ending up in Yemen. However, expect the government from Switzerland. All other countries decided to ignore this question or refuse to answer this question directly. In 2017. In 2017, this armed group right here called Abu al-Abbas Brigade, an armed group that is aligned with the Saudi coalition that has been receiving all these Western weapons, has been put on the terrorist watch list of several countries. However, this didn't change anything. They still keep receiving financial support and weapons from the Saudi coalition, and this also didn't change the plan of exports of those Western countries like US or all those European countries. And at the end of my study, I can say that I have proved most of my hypotheses, except for the first one, only because at the end I didn't have enough time to put better evidence to prove my hypotheses. However, for the last three, I can say that they are proved correct. For example, as we see, the arms industry of different countries are making billions of dollars every year, which means that it's very important for our country, and it's impossible for it to disappear. And other than that, the export countries are ignoring the war crimes and the situation in Yemen for the economic benefits that these exports bring. And even though these Western countries didn't export the weapons directly to Yemen, they still contributed almost all the weapons that has been using in Yemen by ignoring the law. It's a pretty sad situation. Yeah. It's a pretty sad situation seeing all this, because there isn't anything we can do to change or
there's nothing we can do to change this situation, even though after knowing this. And there was a sentence that I read on internet. I think it's very good writing, and it describes our society very well. And I would like to use that phrase as the ending of my presentation, which is the next page. It says, yesterday weapons were manufactured to fight wars, and today wars are manufactured to sell weapons. Thank you very much for your attention. Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención, yo os voy a hacer una. La voy a hacer en castellano porque en inglés no llego. No, bueno, evidentemente que las armas se hacen para gastarlas, eso es de perogrullo. Pero el mundo de la guerra ha cambiado, porque ahora resulta que las guerras se han convertido en un negocio. Y entonces los estados lo que hacen son ejércitos profesionales para ir a gastar esas armas y hacer mal. Pero anteriormente a esto, la sociedad fuimos tan tontos de ir a matar a un semejante que no nos había hecho nada y que no teníamos normalmente ningún tipo de problemas con él. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial hubo un día, que fue el día de Navidad, en el cual hubo un partido de fútbol entre alemanes y franceses. Pues que sepáis que aquella gente fue castigada. Eso es lo que significa. Y cuidadito, porque las guerras son defensa de intereses de a saber quién. Pues esta gente que vende armas. Yo quiero aportar simplemente unos datos. Te invito a que veas la conferencia que hicimos con el grupo antimilitarista Tortuga, en la que nos explicaron muy bien con datos, están ahí en el vídeo, el gasto militar del Estado español, el que está en los presupuestos y el que se esconde en otras partidas ministeriales, en otros ministerios, ¿no? Te invito a que lo veas, ¿no? Y digo gasto porque el gasto militar es gasto porque no tiene un retorno social. La inversión en educación, en sanidad, en bienestar social, en pensiones, sí tiene este retorno. Esa es la diferencia entre gasto e inversión, cuando hablamos en términos económicos. Otro dato es la empresa estadounidense que fabrica los famosos misiles Patriot, facturó en el 2021 56.000 millones de dólares. Se dice pronto. Yo desconozco el dato del PIB del Yemen, pero seguro que es infinitamente mayor que el PIB del Yemen. O sea, como sociedad avanzada, civilizada, llamémonos como queramos, no debemos permitir eso. Y yo les dejo ese mensaje aquí. Yo te voy a hacer una pregunta de la presentación. Vale, sí. Has hablado de los países que exportan. ¿Y los que importan? ¿Has hecho algún dato? La verdad que no. Es que, la verdad, al principio... Sabemos que los países de Oriente Medio y tal... Sí, por ejemplo, ¿hay algún registro? No mucho, pero en mi trabajo, verdad, cuando estaba explicando la industria de cada país, he mencionado de cuál es el cliente mayor que tiene cada país. Pero la cosa es que al principio quería poner muchas más cosas, pero es que con el límite de tiempo y todo eso, ya hay muchas cosas que no he podido poner, por eso. Era por saberlo. Bueno, ampliarlo. ¿Una aportación más? ¿No? Los compañeros no opináis nada sobre el trabajo de los compañeros. Está muy bien hecho. No, yo felicitarte porque es un trabajo... Bueno, a mí el tema este es que me pone los pelos de punta, entonces te voy escuchando y voy diciendo, madre mía. O sea, muy bien. No creo que haya sido fácil conseguir esta información, ya lo has dicho al principio, de la transparencia. Iba buscando en internet, pero claro, tenía que buscar diferentes artículos porque claro, no salen todos juntos. Tenía que comparar, porque a lo mejor en este sitio sale un número y en otro sale otro. Y si los pongo en mi trabajo, al final resultará problemas. Y hay una cosa muy importante, que depende de quién da la información, hay gente que son, y con perdón, pues se está grabando, hay gente que son hijos de puta y hay gente que son nuestros hijos de puta. Y no se les da el mismo trato. Bueno, mira que sí es difícil, que yo no he encontrado el dato de facturación de la empresa alemana que fabrica los Leopards. Ahí lo dejo, y lo he estado buscando. sí, estos datos no. Bueno, pues un aplauso final ya.
tardes, mi nombre es María. Mi trabajo se llama La música de la memoria. Este trabajo se basa parcialmente en el Alzheimer y la musicoterapia. Elegí este tema porque mi abuela sufrió Alzheimer durante 6 años, más o menos. Y bueno, ya hay otra de mis pasiones es la música, entonces, porque no fusionar los dos temas. Hazme señales. Mis objetivos en este trabajo era comprender esta enfermedad, conocer también el entorno familiar, cómo afecta a las personas que lo tienen de cerca, y investigar la relación entre la música y el Alzheimer. Mis hipótesis para este trabajo han sido que la música puede ayudar al Alzheimer y a muchas más enfermedades también. Y que el Alzheimer es producto de muerte de neuronas en el cerebro. Y que no se pueden, por lo tanto, no se pueden regenerar. La metodología que he utilizado ha sido recerca bibliográfica, parcialmente. Y para la parte práctica he elaborado diversas entrevistas a familiares y trabajadores que viven de cerca con el Alzheimer, y organicé una sesión de musicoterapia en un centro de día. Primero empezamos por lo más básico, el sistema nervioso, que está compuesto por la médula espinal, el cerebro y los nervios periféricos, y ya nos centramos más en la parte del cerebro. Aquí podemos ver la estructura de una neurona, una conexión sináptica, que es digamos el enlace por el cual se pueden comunicar y mandar señales, y bueno, diversos tipos de neuronas. Una de las partes que más me emocionó y tal a lo largo del trabajo fue descubrir a María Llorens Martí. Esta mujer hizo una investigación con el CSIC sobre la neurogénesis adulta. A través de esta investigación pudo afirmar que la neurogénesis existe, que no se nace con un número determinado de neuronas, sino que se pueden ir regenerando, ya que se encuentran en el hipocampo del cerebro. Ahora que lo acabo de decir, este sería el hipocampo. El cerebro compuesto por 2 hemisferios, uno más el izquierdo, más analítico, tal, y el otro más artístico. Aquí tenemos un poco las diversas funciones que hace cada lóbulo, como por ejemplo el occipital, que se encarga más de la información visual, el frontal, que se basa en la planificación, coordinación y el control de nuestras actividades diarias, el parietal se encarga básicamente de la información sensorial, y el temporal, que interpreta todas estas informaciones y las va enviando a diferentes lóbulos del cerebro. Aquí tenemos todas las funciones cognitivas. En este trabajo básicamente me he centrado en la atención, la memoria y la orientación por las diversas características que tiene el Alzheimer. Aquí hay algunas malaltías neurodegenerativas en las cuales se ven afectadas las neuronas. Por ejemplo, tenemos el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y la demencia frontotemporal, cada cual con sus características. Además, hay enfermedades que son del sistema nervioso, no afectan a las neuronas, pero son bastante importantes, como son la epilepsia, la disreflexia autonómica, también el síndrome del claustramiento, la neuralgia, la tetraplegia, la migraña y la neuropatía periférica.
Vale, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que afecta básicamente al cerebro. El Alzheimer provoca que una persona parcialmente se le conoce como que se olvide de las cosas, pero también, como he dicho antes, afecta a la atención que pone la persona y a la orientación. Su historia empezó en 1901 con Auguste Deter, esta señora, que acudió al hospital, sí, con una enfermedad que no se sabía cuál era. Poco a poco, a lo largo del tiempo, gracias a Lois Alzheimer, pues pudo ir descubriendo más partes sobre el Alzheimer, hasta que en 1920 se denominó la enfermedad de Alzheimer gracias al psiquiatra que lo descubrió. Aquí vemos un poco las diferentes etapas del Alzheimer. Se clasifican 3 etapas. En una leve, que es generalmente es muy corta, que la persona sigue siendo autónoma, puede hacer su vida y tal. La etapa moderada, que es la más larga, puede durar años y ya comienza a tener dificultades para expresarse, ya no es tan autónoma como en la etapa leve. Y ya tenemos la etapa final, cuando la persona es totalmente dependiente, básicamente vuelve a ser un bebé. No sabe, se pueden olvidar de comer, la orientación la pierden, todas esas funciones cognitivas ya. Las causas no son nada concretas, porque se sigue investigando, pero me he centrado en la biológica, la cual es la proteína tau y la beta-amiloide. La tau afecta a los microtúbulos que hay dentro de la neurona, el cual no permite que se hagan bien las comunicaciones y afecte al cerebro. Y la beta-amiloide, que básicamente hace la misma función de no permitir las conexiones, pero esta se acopla en el exterior. Se puede detectar de diversas formas cuando se detectan diversos signos, diversos síntomas. El diagnóstico suele ser a través de un informe médico, en el cual es muy importante la aportación de la familia, el historial clínico, porque otra de las causas también puede ser hereditaria. Los métodos de diagnóstico son diversas pruebas, como la resonancia magnética, la tomografía computada, etc. Estos son algunos de los medicamentos que se encuentran ahora en el mercado contra esta enfermedad. La más reciente es el aducanumab, que elimina estas placas de beta-amiloide que he dicho antes. Las demás, estas 3, son inhibidores de la acetilcolina, lo cual es un transmisor, una sustancia química que tiene en el cerebro, que seguiría afectando a estas transmisiones y provocaría básicamente lo mismo. Y esta es un poco diferente, que regula el calcio de la célula, que es bastante, también se relaciona con las neuronas, y si tiene mucho calcio pasa unas cosas y tal. Una de las terapias que se puede utilizar para el Alzheimer es la fisioterapia. En esta parte no me centré mucho, pero sí que le dediqué un espacio de tiempo porque puede ayudar bastante al equilibrio de la persona, a no perder la movilidad, etc.
La musicoterapia. Esta es una terapia que se basa en la utilización de la música y que puede mejorar en las funciones cognitivas de la persona. Para prevenir esta enfermedad ya he dicho que haciendo esto no puedes prevenirla porque puede ser hereditaria, sí que hay un porcentaje bastante bajo, pero teniendo una buena salud cardiovascular, haciendo ejercicio, tener una dieta saludable, mantener el cerebro activo, ¿no? Mantenerlo haciendo incluso los simples pasatiempos que venden en el kiosco, eso puede mantener el cerebro activo, y tener una vida social activa, relacionarte con gente y hablar. Esas son dos de las estadísticas que hice muchas más. Hice sobre España, Europa y el mundo. En esta de España podemos ver las personas diagnosticadas de Alzheimer en el 2020, y esta que fue la que más me impresionó, que es, los porcentajes son de 2018, porque no encontré unos más actuales, pero podemos ver que, por ejemplo, España, este es el porcentaje y esto es lo que se espera, ese es el incremento que se espera a 2050. O sea, hay países que duplican y triplican el porcentaje, siempre manteniendo las condiciones que tenemos ahora. En el tema de la familia de cuidadores, a lo que más le di importancia fue al síndrome del cuidador quemado. En este síndrome es agotamiento físico, mental y emocional, el cual sufren muchos de los familiares que quieren afrontar ellos toda la situación solos, porque no quieren nada. Aquí tenemos una lista de los síntomas posibles y muy importante saber cómo prevenirlo, que es teniendo conocimiento de la enfermedad, saber pedir ayuda, reconocer y expresar sentimientos. Muchas veces la persona cree que porque es mi madre me tengo que ocupar yo de ella y no se puede hacer cargo otra persona, lo cual daría sitio a esto. Tener estrategias para poder sobrellevar la enfermedad, y muy importante, poder destinar tiempo para ti, no tener todo el tiempo de tu vida al familiar. Para la parte práctica, realicé diversas entrevistas a una psicóloga, una neuroradióloga, una terapeuta ocupacional y a una musicoterapeuta. La psicóloga y la terapeuta ocupacional fueron las que me ayudaron en la preparación de la sesión de musicoterapia, ya que la psicóloga también era la directora de un centro de día y de una residencia. Aparte, hice entrevistas a un familiar que decidió tener a su padre en casa y que desgraciadamente falleciera allí, y a dos familiares que directamente mandaron a sus familiares a una residencia. La sesión de musicoterapia la hice en un centro de día del Prat de Llobregat. Básicamente consistió en yo hice me senté en una silla y fui parte de el resto de personas que había allí. La terapeuta ocupacional adaptó todo el papel activo y primeramente comenzó haciendo diversas preguntas sobre
quién ganó Eurovisión el año no sé quién, qué cantante ha vendido más discos, pero preguntas de música antigua, dada la edad de todos los usuarios que habían ahí. Después, el día anterior, la terapeuta ocupacional había pasado con una libreta y apuntó todas las canciones que a una diversa persona le gustaban. Y el día de la sesión la fuimos reproduciendo una a una, no toda la canción, sino una parte, pero la fuimos reproduciendo una a una. Con esa reproducción de canciones pude ver que muchas de las personas tienen un lazo muy fuerte con canciones diversas. Por ejemplo, una de las experiencias fue el de una mujer que al reproducir la canción Algo de mí se va muriendo de Camilo VI, pues le recordó a un hijo que perdió y todo lo que ello conllevó posteriormente. Otra fue un hombre que prácticamente estaba dormido en la sesión, escuchó una canción que le gustaba mucho, se levantó, estuvo activo en la sesión, diversas situaciones, pero estas dos las más importantes. Conclusiones. Este trabajo me he encontrado con diversas dificultades, dado que el Alzheimer se va estudiando cada día más y no se para de evolucionar, sacar causas nuevas, medicamentos. Por lo tanto, muchas páginas web que consultaba de hace años no tenían una información muy válida. Gracias al trabajo puedo afirmar que la hipótesis de que la música ayuda al Alzheimer y estimula las funciones cognitivas es cierta, dado toda la parte teórica, que es mucho más extensa, y con el final de esta sesión de musicoterapia. También, a causa de la investigación de María Llorens Martín, puedo decir que sí, el Alzheimer es producto de la muerte de las neuronas, pero sí que se pueden regenerar. Sino que, o sea, no es consecuencia de que no se puedan regenerar, sino de esas proteínas que están ahí fastidiando las conexiones. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguna cosa que alguien quiera comentar? ¿No? Yo voy a comentar. Bueno, no, habla tú primero esta vez, venga. No, a ver, lo que se demuestra con este estudio es la importancia de la música, y no solo para el Alzheimer. La música acompaña al ser humano desde que bajamos del árbol y empezamos a andar por la sabana y empezamos a expandirnos por el planeta. Se han encontrado instrumentos de miles de millones de años de antigüedad. O sea, ese acompañamiento en la evolución del ser humano al final de la etapa del envejecimiento actual, ¿no? En aquellas épocas se morían con 20 y tantos, no llegaban ni a 30 años, pues eso nos rescata de unas circunstancias que esa enfermedad te mete en un callejón que ahora mismo no hay salida, ¿no? Y bueno, me ha encantado, la verdad. Muchas gracias. Sí, no, en una parte de la memoria escrita sí que menciono que ya cuando nacemos tu madre te canta la nana para ir a dormir, que si te pone no sé qué música para que te duermas, y todo eso ya va haciendo que tengas un vínculo con música. Bueno, yo el comentario que quería hacer es, bueno, el Alzheimer no deja de ser una enfermedad producto de la longevidad. Vivimos más y estas enfermedades es consecuencia de ello. Yo el domingo tengo una sesión en casa de mis padres, precisamente porque tengo a mi padre en esta situación, y aquí he aprendido cosas, y me ha estado muy bien esta sesión porque he aprendido muchas cosas.
¿Sabe lo único que me gusta? Lo único que a lo mejor no toca que esté, pero que yo creo que sería importante. Para mí es básico que una persona, cuando vive, decide cómo quiere vivir. Y llegado el punto en el cual tú estás hablando aquí de que llegas al final de un proceso de Alzheimer en el cual tú ya vas perdiendo toda tu capacidad cognitiva, yo creo que se debería respetar muy mucho a aquellas personas que han vivido cómo quieren marcharse. Porque yo lo estoy viviendo ahora en primera persona y me parece muy degradante que una persona llegue a unos niveles en los cuales ya no es esa persona, porque yo cuando veo a mi padre, yo no veo a mi padre, ya no es mi padre. O sea, ya no es un problema de que él no me conozca a mí, es que yo tampoco lo conozco a él. Y creo que como sociedad deberíamos de dar un paso adelante y que cuando uno está todavía lúcido pueda decidir cómo quiere irse para no irse de una manera degradante y miserable en muchos casos. Eso es solamente una puntualización. No, sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Me pierdo el último, lo siento. Falta uno. Hola a todos, soy Lucía Llamas, soy alumna del Instituto Francesc Ferrer i Guàrdia, estudio segundo de bachillerato y este es mi trabajo que habla sobre los efectos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la atención primaria del Baix Llobregat. Voy a hablar de estos temas. Sí que es verdad que, como el resto de mis compañeros, en la parte teórica no me voy a centrar tanto porque considero que primero, la parte práctica es la parte más innovadora y más interesante de mi trabajo y que además, si no, necesitaría otros 20 minutos más, ¿vale? Entonces, empezaré por una pequeña introducción explicando por qué he escogido este tema, las dificultades a las que me he enfrentado y demás. La parte teórica, haré un puntito porque considero que es algo que es importante para después pasar a la parte práctica, que está dividida en dos. Primero, una encuesta que hice a trabajadores de diferentes centros de atención primaria del Baix Llobregat y después entrevistas que hice a diferentes trabajadores de diferentes sectores de diferentes partes de Cataluña. Y por último, mis conclusiones. La introducción. Creo que todos ya estamos hartos de escuchar COVID. Pero sí que es verdad que muchas veces de lo que más se habla es quizá de que cierto país está en cuarentena, que se están cerrando, no se permite viajar, Entonces yo consideraba, en el momento que escogí hacer este trabajo, que había una parte que estaba siendo ignorada, que eran los sanitarios. Yo, familia mía, trabaja en el ámbito sanitario y me di cuenta de cómo les había afectado a ellos personalmente esta pandemia, porque no es solo de las pérdidas que hemos tenido, sino también de las que estamos teniendo poco a poco por culpa de salud mental y demás. Entonces yo decidí escoger esto para darle voz a estas personas. Entonces, esto me costó un poco, este trabajo me ha costado un poco porque yo no estoy acostumbrada a hacer esto. Yo estoy acostumbrada a ir a clase, coger apuntes, a estudiar, hacer un examen y ya está. Entonces esto tuvo sus dificultades porque además es un tema muy reciente, entonces muchas fuentes no eran fiables, no estaban completas o tenían como desvíos por temas políticos, económicos y demás. Parte teórica. Esto solamente quiero hablar de una cosa muy rápido. Y es, en esta parte yo he hablado del origen de la pandemia, diferentes pandemias que ha habido en la historia y cómo ha afectado esta pandemia a diferentes países del mundo. Sin embargo, algo que quiero remarcar es cómo ha afectado a nuestro país, especialmente a la atención primaria. Y quiero poner como ejemplo Madrid, porque sé que si vemos las noticias muchas veces nos damos cuenta de una huelga, una manifestación y demás, pero es que en Madrid se han cerrado 37 centros de atención primaria desde que empezó la pandemia y no tiene pinta que se vayan a volver a abrir. ¿Por qué? No hay recursos, no hay personal y se tiene que atender a más de 20 pacientes por persona al día, que es algo que no tiene sentido. Una persona no puede hacer esto. ¿Por qué pasa esto? Por una cosa llamada el cuello de botella. Las visitas que se cancelaron a lo largo de la pandemia, la gente que tenía miedo, tiene que salir por alguna parte. Entonces, a día de hoy, a pesar de que han pasado 3 años, ese cuello de botella se sigue notando. Ahora sí, pasamos a la parte práctica. La primera parte, la encuesta. Yo contacté a muchos
centros de atención primaria del Baix Llobregat. ¿Qué pasa? No recibí tantas respuestas, por eso la N, que es el número de encuestados, es 47. Sobre esta N hice este estudio que no es tan... Yo creo que no es tan representativo de cómo es un CAP, porque sí que es verdad que habría necesitado muchas más personas para poder hacer un retrato de un CAP, pero esto es lo que yo obtuve. Primero, la gran mayoría fueron mujeres. Es decir, 40 personas que me contestaron fueron mujeres. No sé si es algo que pasa de verdad en los CAPs, pero eso es lo que yo conseguí. La mayoría se encontraban en un rango de edad de entre 40 y 49 años y llevaban más de 20 años trabajando en la atención primaria. Su perfil profesional de la mayoría era enfermeros. También cabe responder que muchas personas que me contestaron se ocupaban de trámites administrativos y demás. Y solamente tuve 3 respuestas que formasen parte del equipo directivo del centro. Entorno laboral. En esta parte lo que intenté analizar es cómo ha cambiado su entorno laboral desde el inicio de la pandemia. En esta parte les pregunté sobre cómo ha cambiado, por ejemplo, sus condiciones familiares, su conciliación familiar, quizá el número de pacientes que recibían, su salud mental y demás. En esta presentación solamente voy a hablar de los casos que me han parecido más sorprendentes o más relevantes para mi trabajo. Primero, en esta tabla está la pregunta: ¿experimentaste síntomas de un trastorno mental en la primera ola de la pandemia? Sí. Si vemos, 32 personas de esas 47 dijeron que sí, cosa que es un 71%, casi 3 de cada 4. Luego, cuando nos fijamos en qué trastorno mencionan, la gran mayoría menciona ansiedad. Vemos también insomnio, cansancio, depresión, tristeza y otros. Y es que no han salido ilesos de esto. ¿Puedes pasar? Después, esto es algo de lo que se habló mucho: los conocimientos y los EPIs. Y es, ¿se tenían los conocimientos suficientes para sobrellevar una pandemia? En la primera ola, la gran mayoría está entre no o que solo tenían conocimientos parciales. Eso sí, ha cambiado y ahora estos datos se han invertido. Ahora la gran mayoría considera que tiene esos conocimientos. Eso no garantiza que si ahora esto volviese a pasar, seríamos capaces de sobrellevarlo. Luego, en el tema de los EPIs, esta es una respuesta casi absoluta. 38 personas dicen que no habían EPIs. No tenían equipos de protección individual para garantizar su seguridad. Quizá esto es lo que nos causa que, como antes hemos dicho, casi todo el mundo tenía ansiedad, pasó miedo y demás. Eso sí que eso ha cambiado, y si veis, todo el mundo, excepto 4 personas, dicen que ya tienen esos equipos. Cosa que al menos es una alegría en mitad de tanta desgracia. Después, atención al paciente. En esta parte, yo lo que quería analizar, más que cómo ha cambiado su situación personal y familiar, es cómo ha cambiado cómo se atiende a los pacientes. Sí, a raíz de la pandemia ha habido variaciones en esto. Primero tenemos las consultas telemáticas. Si vemos, antes de la pandemia, solamente 3 personas hacían algo con regularidad. Casi todo el mundo o no las hacía nunca o solo las hacía puntualmente. Eso, a raíz de la pandemia, ha cambiado totalmente. Se ha vuelto a invertir y la mayoría de las personas o las hacen muy seguido o las hacen siempre, han pasado a ser parte de su rutina diaria, cosa que demuestra que, a pesar que haya tenido sus problemas en la salud, en el sistema sanitario, esto también ha traído algo nuevo, que es una nueva forma de atender, que quizás no es necesario que todas las consultas se hagan presencialmente.
Esta tabla es un poco más complicada, así que quiero que os centréis bien porque yo también a veces me pierdo mirando esta tabla. Aquí tenemos, cada persona aquí escogió tres tipos de pacientes que consideraban que eran los más típicos durante las diferentes olas. En la primera ola, el paciente COVID. Casi todo el mundo lo escogió, seguido por pacientes crónicos, psicológicos y geriátricos. En la siguiente ola, vemos que, aunque el paciente COVID sigue siendo el más prevalente, empiezan a llegar otras patologías. Se empieza a perder el miedo a ir al médico, en este caso al CAP. Porque podemos ver que el paciente crónico pasa de 9 a 22. Aparece también el paciente cardiovascular. No es solamente COVID. Y eso actualmente vuelve a cambiar. El paciente COVID casi desaparece. Y quien emerge con fuerza, esta vez es otra vez el paciente crónico, el geriátrico, el psicológico y el cardiovascular. Lo que demuestra que, sí, al principio no se iba al CAP por miedo. La mayoría de personas que iban porque tenían síntomas de COVID. Durante las olas posteriores, eso cambia, pero ligeramente, sigue siendo COVID. Pero actualmente esto ha cambiado y casi nadie va al CAP porque tenga COVID. Si se va al CAP, quizás se te hace una prueba y tengas COVID, pero ya ni eso. Eres un paciente con COVID, no paciente COVID. Después tenemos las entrevistas a trabajadores de diferentes sectores del sistema sanitario catalán. Primero entrevisté a Carlos Villar y a Miguel Quesada, que son... Carlos Villar es radiólogo en el Hospital de Berga y Miguel Quesada es auxiliar de enfermería allí. Esta entrevista lo que me ayudó es a ver las diferentes perspectivas que hay, porque Carlos Villar lleva más de 10 años trabajando en este hospital. Miguel Quesada lleva 1. Esta entrevista me ayudó a ver que, primero, Carlos me dijo que él, como radiólogo, tenía que entrar a las habitaciones, a ver cómo estaban los pacientes. No tenían EPIs, así que entraba con bolsas de plástico de la basura. Se ponía 2 bolsas, una en la cabeza y una en el cuerpo, y para adelante. También me dijo algo que me sorprendió mucho, y es que la pandemia de verdad le ha afectado a la salud mental. Él me confesó que, aunque le dé algo de corte decirlo, experimenta el síndrome de burnout, que no sé si lo conocéis, que es el síndrome de estar quemado por tu trabajo. Dice que actualmente le cuesta gestionar a ciertos pacientes que antes podría ser mucho más fácil, porque claro, el paciente está quemado, pero el doctor también. Y luego también me ayudaron a ver que, a pesar de todo, hay nuevos... se tienen las mascarillas, los EPIs han vuelto y hay nuevos protocolos que les ayudan a estar más protegidos y ahora la enfermedad se conoce mejor, entonces no hay ese miedo que había al principio. Después... entrevisté a Cristina Gómez, que es enfermera obstetogénica, básicamente matrona, en diferentes CAPs y hospitales de la comarca del Garraf, ¿vale? Ella, lo que me ayudó a ver es que ella trabajaba en 2 mundos diferentes, porque no es lo mismo la experiencia en un hospital que en un CAP. Entonces me ayudó a ver cómo diferían esas 2 experiencias. En el CAP, según me ha contado, tenían grupos burbujas para que, dentro del propio ámbito de las matronas, para que si un grupo tenía algún positivo, el otro pudiese seguir actuando. Y mientras tenían eso, un grupo hacía trabajo telemático y el otro lo hacía presencial. En ese trabajo telemático, lo que me ha dicho es que muchas de las cosas que antes se hacían presencialmente, ahora se hacen por una llamada o por la app de la Meva Salud. Y... vale, me he equivocado. Esta, no, Cristina Rebollo es esta. Esta es la que os he contado ahora. Perdón. Esta es, trabaja en la UCI del Hospital de Can Ruti. Entonces, su experiencia sí que me chocó muchísimo. Porque claro, no es lo mismo un CAP que una UCI donde estás viendo muerte en sí todo el rato. Me explicó que, aunque suene mal, se dejaba morir a gente. Y no se dejaba entrar a todo el mundo.
durante esa época la gente mayor de 80 años no entraba a la UCI. También me explicó que les llegaba material de muy mala calidad y el que les llegaba, si les llegaba, hay veces que tenían que pedirlo a otros sitios y demás. Por ejemplo, respiradores tuvieron que pedirlos a las clínicas veterinarias de la zona porque no tenían respiradores, entonces tenían que pedirlos de cualquier otro lado. Luego también me dijo algo que me sorprendió y es que en el hospital podías saber qué vacuna tenía cada persona dependiendo de cómo estaba. Es algo que no parece tan obvio, pero dependiendo de si estabas vacunado con Pfizer, Moderna o demás, el propio médico sabía de qué vacuna tenías por tus síntomas. O sea que a mí me sorprendió mucho. Y otra vez. Otra. Vale. Y aquí es algo lo que más me chocó en general, y es que todos mencionaron el cuello de botella que he mencionado anteriormente. Cómo se dan cuenta de que esto sigue aquí y no puede pasar. Después todos hablaron de o falta de material, o del que les llegaba no era de calidad, o que no tenían en sí, que tenían que utilizar bolsas de plástico, respiradores de veterinarias y demás. Y después muchos también mencionaron cómo les ha ayudado las visitas telemáticas para que todo sea un poco más ligero y que no sea tan denso para ellos. Vale, entonces este trabajo me ha traído una parte positiva y que es que me ha ayudado a quizá perder esa... Porque yo tenía muy romantizado este ámbito, cosa que tampoco debería haber hecho. Entonces esto me ha ayudado a darme cuenta que quizá no es tan así. Pero también me ha preocupado mucho. ¿Por qué? Veo que no están bien, que necesitan ayuda, que necesitan recursos, que necesitan gente, que necesitan mucha ayuda y no se les está dando. Porque sí, han sobrevivido, pero a día de hoy siguen pasándolo mal por esto. Y tendríamos que encontrar una manera de ayudarlos, que la gente de arriba les escuche, porque no se les está escuchando como deben y están todos sufriendo. Y muchas gracias y hasta aquí mi presentación. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosa? Yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. Yo. Es que a mí me gusta intervenir. A ver, hemos visto tres perfiles muy diferentes. El primero he visto un perfil técnico, o sea, es un técnico. Un tío que supongo que el día de mañana patentará alguna cosa, casi seguro. Bueno, Si no lo ha hecho ya. El segundo lo he visto un personaje que me podría vender cualquier cosa. Lo veo con un perfil. A ti te veo una comunicadora. Yo no sé si te lo has planteado, pero hablas muy claro, muy bien, se entiende perfectamente y llegas. Yo te veo un perfil de comunicación, independientemente del tema, el tema es aparte. Yo solo te dejo caer eso, tú misma. Yo lo que quiero aportar es que yo me dedico también a la sanidad. En un centro, en un CAP o en un hospital entra muchísima gente que no es simplemente la que está trabajando allí. Y hay que romper una lanza por la gente que trabaja en la sanidad, pero aquella gente que está de respaldo también. Yo no se me olvidará en la vida cuando se lanza el estado de alerta y nos reúne nuestro jefe y nos dice: estas son las mascarillas que tenemos en la empresa, y yo trabajo en una empresa que vendemos material médico, aparte de reparar equipos. Chicos, tenemos que seguir dando soporte a los pacientes. Y nadie de los que estábamos allí dimos un paso atrás. O sea, ese compromiso de decir, yo aquí estoy trabajando, pero es que hay pacientes que dependen de que yo vaya y le repare la máquina, porque si no, no se dializa mañana. Y te puede saltar una diálisis, pero dos ya no. Y lo que hicieron el servicio sanitario, pero transportistas, que llevaron todo el material que hizo falta a los hospitales, a los supermercados, las cajeras de los supermercados, la gente que trabajaba en las tiendas, toda esa gente no estuvo allí porque se lo obligó, porque al final resulta que eres un servicio de emergencia o como se nos llame. No, sino porque dimos un paso adelante y estuvimos ahí, todos.
Bueno, pues nada, un aplauso si alguien quiere decir algo. Muchas gracias. Doncs bona tarda a tothom. Jo soc el Magnus Sánchez, de l'Institut Francesc Ferri Guàrdia. I el meu treball de recerca ha estat, tenia el títol de Sant Joan d'Espí, una ciutat bilingüe. I és un tema que vaig escollir perquè realment la llengua és una cosa que sempre m'ha interessat. I com el TR, teòricament, ha de tenir, ens han dit sempre, ha de tenir impacte local, que ha de ser rellevant al nostre dia a dia i tal, doncs jo vaig decidir, ostres, doncs és veritat que una situació que és molt comú i és molt rellevant al nostre dia a dia, sobretot com a societat bilingüe, és la situació del català a la nostra societat. Llavors, jo vaig començar el treball amb una hipòtesi que vaig basar el que vaig observar jo al meu dia a dia. Perquè realment, sortint al carrer, l'ús del català en converses quotidianes, l'ús del català en situacions més espontànies, és bastant reduït. Com si tu vas al mercat a comprar peixos i vas a la botiga que et facin les sabates noves, l'ús entre el botiguer i el consumidor en català és més habitual que sigui en castellà. I per exemple, el català és el més reduït sobretot entre els joves, àmbits com la biblioteca o quan vas a l'Ajuntament a demanar un paper, o àmbits gairebé més formals on està el català i el castellà és gairebé la llengua quotidiana. Doncs aquesta era la meva hipòtesi i jo a partir d'aquí volia comprovar si realment era certa o no i em vaig plantejar aquests objectius, realment saber, investigar si la situació del català és també tan tràgica com sempre s'anuncia, perquè hi ha molts anuncis d'aquests del català està en situació de deteriori i doncs s'ha de fomentar perquè acabarà morint. Sempre és com una situació molt pessimista gairebé. I doncs volia comprovar si això era veritat o no. I doncs també un objectiu que em vaig plantejar, que no està aquí posat, però que em vaig plantejar més endavant a la recerca, és realment comprovar, com vaig comprovar que el català està en una situació una mica complicada, doncs amb aquest treball intentar conscienciar la població i conscienciar la gent, no tan sols de Catalunya que viu aquí, sinó la gent en general com a societat que viu al món, que té una cultura i que l'aprecia. Doncs conscienciar la gent que la cultura no és una cosa política, no és una cosa que hagi d'estar estigmatitzada i que realment és una llàstima molt gran de perdre una llengua amb el que comporta, no? Perdre una llengua és perdre una cultura, perdre una manera d'entendre el món, perdre una manera de veure les coses i realment fa molta llàstima que una cosa així es perdi. I doncs amb aquest treball intentar conscienciar la gent i allunyar-la de qualsevol prejudici que pugui tenir de la llengua catalana com pot ser qualsevol altra llengua. El meu treball es classifica en 3 parts, o sigui, l'ordeno cronològicament és l'evolució del català al llarg del temps a Sant Joan d'Espí. Llavors ja la primera part és al final del franquisme, és la transició fins als anys 90, després la tercera part és fins als anys 2010 i la tercera és l'actualitat. La primera part ens trobem en un context demogràfic molt canviat, per exemple, el dels anys 1900, la primera meitat del segle XIX, del segle XX, perquè durant la dictadura de Franco va haver molta emigració internacional dins d'Espanya, sobretot des d'Andalusia va haver, de fet, aquí al barri de les Planes, gairebé la meitat, si no més, recordo de la població prové d'Andalusia, perquè durant aquests anys va haver una forta migració cap aquí per la indústria que hi havia, sobretot a Barcelona. Llavors, el context demogràfic on ens trobem al final de la dictadura és un context on realment el 38% de la població era de fora, no era d'Espanya i per tant no parlava el català com a llengua primera, com a llengua materna, com a llengua d'ús.
Llavors es comença a veure una condició que, un fet que condiciona la llengua. Després, al final, durant la dictadura el català va estar molt reprimit, es va treure de l'administració, de la política, de l'educació, etc. Després el català, perdoneu, sí, es va treure d'aquests àmbits i per tant va quedar reduït a l'ús personal, a l'ús diari de cada dia, és un ús privat, sigui de la llengua. I no només de la llengua, de la cultura, es van cancel·lar els Jocs Florals, o sigui, va haver una sèrie de repressió bastant forta. Després, al final de la dictadura, quan es va fer la nova Constitució del 77, 78, no me'n recordo, perdoneu, doncs es van prendre mesures per intentar tornar a implementar el català a la societat. Una d'aquestes mesures va ser el Reial Decret, no sé què de jugants, del 78, doncs intentar, a partir d'aquest Reial Decret que posava unes bases, es va poder veure realment de tornar a implementar el català a l'educació. I això és molt important perquè a partir de la implementació del català a l'educació es podia tornar a normalitzar-lo gairebé en una societat que havia pres el català com a estigma també de durant la dictadura als republicans, als rojos que se'n deia. I doncs amb aquest decret, que després van passar uns anys i realment es va aplicar bastant ràpid, es va poder aplicar el català a l'educació. El 1983 va ser el primer moment on es va aplicar. I també el 83 es va poder, arran de també legislació, arran de la nova Constitució, es va poder organitzar el panorama que hi havia de comunicació en català que hi ha previ a tots els anys anteriors. I es van fer la CCMA, que és ara, però abans es deia diferent, la CCMA es va fer i el que pretenia era crear dos canals principals que eren la TV3 i Catalunya Ràdio per unificar tots els continguts que hi havia en català en comunicació. I també es van fer programes nous, es va fer informatius regulars i periòdics perquè abans la comunicació en català estava bastant tallada abans de la dictadura, si no era inexistent, i doncs arran d'aquesta implementació del català un altre cop al dia a dia de la gent perquè quan vols saber una cosa vas a la informació i si el català és present en aquests àmbits fas una normalització lingüística que calia en aquell moment. Bé, doncs. Després dels anys 90 i 2000 sobretot ens trobem en un altre context demogràfic que ha canviat perquè va haver als anys 2000, dels anys 2003 al 2007 va haver una gran onada migratòria de Sud-amèrica a Espanya. I o sigui, aquesta onada migratòria va ser bastant forta, hi ha molta gent que va venir molta gent, sobretot en zones de la població va augmentar un terç, una cosa molt forta. Però el que passa és que aquesta pujada, aquest canvi demogràfic no va afectar el panorama lingüístic perquè es troba en una situació on el català no estava reduït a l'àmbit privat. El català estava present a la política, estava present a l'ensenyament, estava present a l'administració, estava present als mitjans de comunicació, que era el que la gent experimentava en primera persona, estava present a la societat i quan una persona de fora venia aquí i veia que hi havia dues llengües, el català i el castellà, i que ambdues s'usaven amb freqüència, doncs la gent el que feia és aprendre les dues llengües. I això va fer que el nombre de parlants que hi havia en aquest moment no canviés i que realment guanyessin parlant. O sigui, aquesta onada migratòria va ser com un raig de llum per la situació de català que venia sempre tornat a implementar a l'educació i s'ha tornat a implementar als mitjans de comunicació i ara la gent està parlant el català realment i esperant-se, no? Quan la gent està parlant, s'està utilitzant i després de la repressió que va haver-hi són bones notícies. I el que se'n diu sobretot ara, per exemple, si a Catalunya som una societat bilingüe. No som una societat bilingüe, a Catalunya som persones que som bilingües, però les societats bilingües no existeixen. I això de la societat bilingüe s'utilitza molt també per justificar canvis de llengua o per justificar
l'ús més reduït del català estic parlant d'avui dia. Però, bueno, aquí ho explica molt bé aquest senyor, el Solí Camargons, que realment el bilingüisme és una cosa més personal, no és una cosa social. I bueno, explica també, abans d'això, que aquesta explicació del bilingüisme també provoca una sensació de seguretat, no? Realment, sí, hi ha dues llengües, amb dues s'usen com a societat i tot està bé, però sobretot avui dia es pot veure que a les enquestes ho confirmo després, que el català està perdent pes al jovent, que és realment qui en el futur promourà la llengua més enllà o no. I aquesta parla se'n diu que és com de les primeres fases de la mort d'una llengua, no? El desinterès del jovent, o quan es deixa de transmetir intergeneracionalment. Sí, és arran d'aquest desinterès que després la llengua queda reduïda només a un grup de persones que és més gran, i en aquest grup de persones que és més gran que no transmet la llengua a les altres generacions més joves, quan aquesta gent al final acaba morint, doncs la llengua mor amb aquestes persones. I això és el procés de la mort de la llengua i veiem que estem cada cop a un punt més a prop. Això no és per desanimar la gent, però s'ha de reconèixer aquesta realitat per poder continuar endavant. Llavors, per exemple, les enquestes, la meva part pràctica va consistir en dues entrevistes i dues enquestes a l'alumnat del Ferrer Guàrdia, del Francesc Ferrer Guàrdia i del Jaume Solador i Prador, que són dos instituts públics principals de Sant Joan d'Espí. I una de les preguntes que em va xocar bastant era la visió que tenia l'alumnat del català. I molta gent la veia com una llengua educativa, perquè el català està avui dia, si ets una persona, si ets un jove, tu vas a classe i fas les classes en català i després vas a casa teva i veus la tele i si poses la TV3 doncs hi ha una sèrie en català, però si no poses la tele i poses a una altra cadena està en castellà. O les xarxes socials també han tingut un impacte molt gran lingüísticament perquè la relació territori i parlants no es correspon. El castellà té molt més territori on es parla el castellà i que el català. O sigui, en aquest aspecte no es pot competir perquè tampoc és una mena de competició, però en quant a continguts no es pot competir. Llavors hi ha molta gent que realment el català el té una mica aparcat al dia a dia al jovent perquè no està present als àmbits on aquest jovent freqüenta, no? Que són les xarxes socials. I després també em van una frase que em va dir a l'entrevista a Montserrat Casals, que és una de les professores que vaig entrevistar, va ser que el català també va ser, abans del boom de les xarxes socials, va estar present al dia a dia dels joves i dels nanos als esplais. I jo no m'esperava això, perquè els esplais dels caus és quan tu vas a l'estiu, que estàs gaudint, que estàs de festa, que estàs d'esbarjo, i ho passes bé en català. Llavors hi ha aquesta relació que diu la Montse, que relaciones el català amb també poder passar-ho bé, i no només amb estar assegut en una cadira aprenent mates, com molta gent justament té aquesta experiència de la llengua. I doncs, és aquesta relació que es fa de la llengua i aquesta ampliació que s'hauria de fer, com proposo també a la memòria escrita, menciono el TXL, que és un canal que va tenir la TV3, que es va treure per retalls perquè hi ha una crisi sorpresa, però el 3XL era un canal que tenia plataforma digital, tenia gairebé com una xarxa social en miniatura, tot això el 2007, quan tampoc era el més habitual. I clar, aquesta integració d'una plataforma on realment el jovent tenia continguts que li interessaven a àmbits on realment ell freqüentava i amb una llengua que era el català, doncs la gent deia, si està en català i els continguts són realment interessants, doncs el que faig és
adquirir la llengua i relacionar-la amb un espai més lúdic també. I això no ho feia la TV3 fent realment molts continguts o creant excessius programes o canals. Realment eren uns quants continguts on la gent s'hi veia identificada i per tant utilitzaven el català. I és això una de les solucions una de les propostes que proposo al treball de no pretendre que el català sigui el mitjà suprem o fer com un munt de continguts que interessin a la gent, sinó uns quants continguts que siguin de qualitat i on la gent s'hi pugui veure identificada per no perdre aquest interès per la llengua. I crec que tinc una altra. Doncs, com a conclusió, això, intentar ser conscients del que comporta una llengua i el que comporta la seva pèrdua i intentar evitar-ho. També no canviem de llengua si som catalanoparlants molts cops, canviem de llengua quan una altra persona ens parla en castellà. Doncs intentar perdre aquesta costum si realment l'altra persona també pot parlar en català, perquè hem de canviar el castellà directament sense consultar ni arribar a un acord. O sigui, intentar mantenir la llengua i intentar apreciar-la per lo que és una llengua que no està estigmatitzada per política ni per societat ni per qualsevol d'aquestes raons, i intentar fer del nostre patrimoni lingüístic un que perduri i que duri molts anys més les pròximes generacions. I aquest ha estat el meu treball de recerca, espero que us hagi agradat. Si teniu qualsevol pregunta... Alguna intervenció? Perquè aquí sí que contestarem en català, evidentment. De l'ala jove, no? No hi ha res. De la no tan jove. La generació que va començar a parlar català amb el Naranjito, al 83. Jo no parlava català. No, jo tampoc. No, jo tampoc. Jo no coneixia el català. Jo venia d'un col·legi que era de monges, així... Jo soc esquerrà i fins a l'institut no em van deixar escriure amb la mà esquerra. És una altra generació i el català va ser molt posterior. Jo només faig una intervenció clara. El problema que té el català és que no és necessari. Aquest és el gran drama. M'explico. Qualsevol persona que visqui a Catalunya pot viure perfectament sense tindre cap tipus de coneixement del català. I estem en una societat amb un grau de comoditat extrem. Llavors, què vull dir amb això? Que la gent va a lo pràctic. Llavors, si amb un idioma jo ja tiro, quina necessitat tinc de tindre un altre? I la joventut, sobretot la gent jove, és encara molt més pràctica. I a més està absolutament rodejada de castellà. Per què? Perquè tot està en castellà. Llavors, el català té un problema molt greu, que no és necessari i que la gent és molt còmoda. O lluitem perquè tiri endavant aquest idioma, o té mala solució. Perquè és que la deriva és pràcticament inevitable. I a més, portem uns anys i cada vegada estan més alertant de la pèrdua progressiva de la llengua. No sé, jo soc molt pessimista en aquest aspecte. Algú més? Doncs faré jo una intervenció. Com bé has dit, la llengua forma part de la cultura. La cultura la fent les societats humanes. Vull dir, cultura no és el que surt per TV3, el que surt a Catalunya Ràdio, el que tenim als museus. Cultura és això que fem aquí, avui. Això és un acte cultural perquè s'hem reunit éssers humans a compartir coses. No tenim que deixar que certs interessos, no diré quins, cadascú que pensi els que vulgui, ens treguin aquesta capacitat de crear cultura i de fer nexus d'unió, perquè aquest grup humà es pot relacionar amb un altre d'un altre espai físic, proper o llunyà, o mitjançant les xarxes socials, i fer relacions i ampliar la cultura. I no tenim que deixar que això se'n robin i l'utilitzin per dividir a l'espècie que som. Som éssers humans
que es comuniquem. I la llengua és l'eix vertebrador de les societats i de les cultures. I té que ser empleada dintre d'aquesta comunitat d'éssers humans. Bueno, alguna intervenció més? No heu fet ni una intervenció, tio. És que no heu dit res dels vostres companys, ni positiu ni negatiu. Aquest tema és un tema molt greu. A veure, molt greu, a veure, enteneu. Aquest és un tema que és molt important, eh? És molt important. A veure, estem vivint on vivim i a veure, i dintre de 50 anys igual ja no tenim identitat. Perquè l'hem perdut amb el... Serem què? Serem nord-americans d'aquests? Què serem? Occidentalitos? No? I celebrarem el Halloween, no? I ens oblidarem de la castanyada, i perdrem la cultura, i què serem? El que diguin els mitjans. Perquè ens estan envaint, culturalment. I si no som capaços de mantindre lo nostre... Jo no dic posar lo nostre per davant de res, però si almenys, hòstia, tindré una miqueta de per favor de lo nostre, hòstia, protegir lo nostre, perquè és que si no, dintre de 50 anys, serem tots, què, occidentals? Amb uns paràmetres establerts per tots aquests mitjans de comunicació, sobretot tot el tema de Hollywood i tot aquest rotllo. Que aquesta gent genera cultura diàriament, i ens imposen una cultura diàriament. I cada vegada som més occidentals i som menys nosaltres mateixos, perquè ens imposen la cultura. Ho deixo caure. Sí, no, jo anava a comentar això, una cosa molt bona que he dit, era el tema dels esplais. Quan jo era més petit, fèiem moltes coses, fèiem funk, fèiem moltes coses així, i llavors ens reuníem i fèiem això, fèiem un grup, podíem fer activitats. Fèiem castellers, Tot això és el que aquesta societat ens va apartant de tot això. No tenim temps per fer castellers, no tenim temps per fer... Sí, però per veure el TikTok 4 hores al dia, sí. Això sí. És clar. Llavors, jo, amb aquesta conclusió, penso que també és culpa també dels pares. No és culpa només d'ells. Però els pares som els primers que estem tot el dia amb el trasto, eh? Clar, ojo, eh? No critiquem aquests perquè nosaltres som pitjors, eh? Els culpables també de que això passi. Ells tenen culpa també, però nosaltres tenim molta per incentivar. Però jo sempre ho he dit, els defectes dels meus fills és el meu fracàs com a pare. M'explico. Llavors, quan jo veig el meu nano amb el mòbil, moltes vegades dic, hòstia, i tu què collons estàs fent? Perquè igual estàs tu fent el mateix. Sí, estàs assegut al sofà. M'explico, no? Bueno, jo el que dic és que aquest és un exemple de la joventut que tenim, que també existeix, perquè el que surt moltes vegades als mitjans no és aquesta joventut. I aquí ha sortit gent molt vàlida, i gent que el dia de demà portaran el món endavant, gent amb sensibilitat, gent que té uns coneixements... Bueno, jo m'he quedat flipada, sobretot amb el primer, jo no m'he enterat de res. No? Li expliques a casa. No, gent que té capacitat de comunicació, gent... Que hi ha esperança, jo crec, al món. Crec que hi ha esperança. El que fa falta que aquesta gent, hòstia, agafin força i comencin a plantar cara i dir, hòstia, no, el món no pot anar per on va, que anem al Pedregar. No, hòstia, no podem anar en aquesta direcció. És la seva missió. Jo sé que ara dir-ho aquí es diran, hòstia, aquest tio que diu, no? Si nosaltres estem aquí estudiant, nosaltres no podem fer. Doncs alguna tenim que fer. No me diguis el què, però alguna cosa tindrem que fer. Perquè dintre de 40 anys ells seran els que manaran. I la merda de món que els hi deixarem, ja tindran prou feina per poder tirar endavant tot el que deixarem, I jo crec que ja des d'ara tindríem que començar ja a intentar canviar la realitat que tenim, perquè nosaltres, la meva generació, m'hi poso el primer, nosaltres hem fracassat. El sistema ens ha portat a la perdició, pràcticament. Vosaltres aneu darrere, que no aneu en la mateixa direcció. Que sé, a veure com dir-ho ara no sé la paraula, que no tot és tindre coses, no sé si m'explico. Que ens han venut que la felicitat és tindre coses, nosaltres això ho hem comprat, i mira com està el món. Al Pedregar, anem. Hòstia, vosaltres teniu una altra opció, de créixer com a persones, i potser no tindré tantes coses, però créixer com a persones. Jo ho deixo caure, perquè sou vosaltres els que tireu endavant. I a més vosaltres que teniu capacitat, perquè hi ha molta gent que s'ha desconnectat, I vosaltres ho sabeu, perquè esteu a l'institut i veieu molta gent que s'ha desconnectat. No sé aquesta gent on anirà, però bueno, ja...
Bueno, ¿alguna pregunta més? Tengo una pregunta. El treball va sobre Sant Joan, el català i castellà. Bueno, Sant Joan d'Espí com a ciutat bilingüe. Jo no he llegit el teu treball. En algun moment ho compares amb altres municipis d'una història similar o d'altres províncies com Girona i altres parts de Catalunya o la realitat és igual i diferent també, no? Sí, no, jo la part de Sant Joan d'Espí del treball era perquè el que feia era prendre Sant Joan d'Espí com una ciutat, com podria ser qualsevol altra de l'àrea metropolitana. Doncs vam agafar aquesta ciutat com a model per comparar els fets històrics, sobretot per la demografia i tal, però no he fet la comparació amb altres municipis ni altres entitats de Catalunya perquè també se m'ha acudit, ostres, no només el català, també hi ha també la varietat com el valencià o el català dels Balears o el català de la Franja del Ponent o el català de no sé bando i clar, al final perquè tenim poc temps i el treball ha de ser una mica reduït també he fet més. Una aportació, jo ara farà 4 o 5 anys vaig estar a València i vaig anar a una casa, a un lloc on hi havia una senyora que era de l'interior de València. Els seus fills no parlen valencià gens, zero. I aquesta dona parlava amb mi català i deia, hòstia, quina sort teniu vosaltres que encara parleu català. I jo soc castellano parlant. I jo li vaig dir, pues, hòstia, alguna cosa heu fet malament. Perquè heu perdut la vostra cultura i la vostra llengua. Allà ja s'ha perdut, eh? A València, el que dic la ciutat de València, el valencià ha desaparegut. I aquesta dona m'ho deia, els seus fills viuen allà i no parlen, parlen zero valencià. Prenem nota perquè ja hi ha experiències. Bueno, doncs moltes gràcies, un aplaudiment final per tots.